Me quedé en la suite nupcial del Gran Plaza Hotel, mirando mi reflejo en el espejo de cuerpo entero. Pero en vez de llevar puesto el carísimo vestido de novia que le costó una fortuna a mi papá, traía un elegante vestido de cóctel negro. Mi cabello estaba perfectamente peinado y mi maquillaje impecable. Un contraste total con lo que se suponía que debía ser mi look de novia. El vestido de Vera Wang de 112,000 pesos colgaba detrás de mí, intacto en su percha. En exactamente 2 horas, mi prometido, Thomas, estaría esperando en el altar, pero yo no iba a caminar hacia él. Al menos, no como él esperaba. A través de la gruesa puerta de madera, se escuchaba el murmullo del caos previo a la boda, organizadores dando órdenes, proveedores acomodando todo, invitados llegando, músicos afinando sus instrumentos. Todo iba según lo planeado, solo que no según el plan del coordinador de bodas, sino el mío. Mi teléfono vibró con otro mensaje de mi dama de honor. Rachel. Ella está aquí, primera fila, lado izquierdo, justo donde dijiste. Y sí, lleva rojo. No puedo creer que realmente lo haya hecho. Sonreí y pasé los dedos por la tela suave de mi vestido negro. Por supuesto que Jessica usaría rojo para la boda de su ex. Siempre le ha gustado el drama. Thomas solía quejarse de eso cuando empezamos a salir. Me decía, eres tan madura, tan sofisticada. No eres como Jessica, que solo quiere llamar la atención. ¡Qué ironía! Hace 3 meses jamás hubiera imaginado que este día terminaría así. En ese entonces, estaba en pleno ajetreo de los preparativos, con los típicos nervios y emoción de una novia. Thomas y yo llevábamos 4 años juntos, 1 comprometidos, y todo parecía perfecto. Él, un exitoso abogado corporativo, yo, curadora de museo. Todos decían que teníamos una relación estable, madura, sin dramas ni juegos, solo 2 adultos construyendo una vida juntos. O al menos, eso creía yo. Mi computadora sonó con una notificación de correo. Justo a tiempo. Era Sara, mi mejor amiga desde la universidad y la verdaderamente maestra detrás del plan alternativo de hoy. El mensaje decía que todo estaba listo, y las fotos adjuntas lo confirmaban. Las fotos mostraban el salón de recepción decorado exactamente como estaba planeado, con una diferencia crucial que solo unas cuantas personas conocían. Otro mensaje de Rachel. Thomas acaba de llegar. Está preguntando por ti. Por supuesto que lo haría. La tradición de que el novio no debe ver a la novia antes de la boda hoy jugaría a mi favor. Lo que él no sabía era que mientras anoche disfrutaba de su despedida de soltero, nosotras habíamos ejecutado la primera fase de nuestro plan. Ese mismo plan que había diseñado meticulosamente desde aquella lluviosa tarde de martes, cuando descubrí su traición. Tomé mi teléfono y escribí una respuesta rápida a Rachel. Manténlo ocupado, todo va según lo planeado. El reloj de la pared marcaba las 2 de la tarde, faltaba 1 hora para la ceremonia. Caminé hacia la ventana y observé a los invitados llegando con sus elegantes atuendos. Todos esperaban presenciar la boda del año. Y sí, presenciarían algo inolvidable. Pero no lo que estaban esperando. Pasé mis dedos por el borde de la invitación que encontré escondida en el escritorio de Thomas hace 3 meses, pero no era la invitación formal, color crema, que enviamos a nuestros 400 invitados, no. Era otra cosa. Una nota escrita a mano para Jessica, su ex, la mujer con la que estuvo 6 años antes de mí, la que juró que era cosa del pasado. La nota decía, a pesar de todo, necesito que estés ahí, primera fila, lado izquierdo. Algunas cosas quedaron sin decir. Lo que Thomas no sabía era que encontrar esa invitación fue solo el principio. Me llevó a descubrir todo lo que había estado ocultando durante nuestra relación. Las supuestas reuniones de trabajo que en realidad eran cafés semanales con ella. Los mensajes de texto a altas horas de la noche. Los misteriosos viajes de negocios que coincidían con las publicaciones de Jessica en redes sociales, en las mismas ciudades. Un suave golpe en la puerta me sacó de mis pensamientos. Un golpe en la puerta interrumpió mis pensamientos. Llamé para que pasara, sabiendo perfectamente quién era. Sara entró, su vestido de dama de honor impecable. Su expresión era una mezcla de preocupación y emoción. Todo está en su lugar, susurró, aunque estábamos solas. ¿Estás completamente segura de esto? Me giré hacia el espejo para darme un último vistazo. Mi labial rojo estaba perfecto, ni un solo cabello fuera de lugar. Me veía como una mujer en control, porque eso era exactamente lo que era. Nunca he estado más segura de nada en mi vida, respondí, tomando mi bolso de mano. ¿Lista? Sara asintió con una pequeña sonrisa en los labios. Oh, sí, más que lista. Y Thomas no sospecha nada. La siguiente hora lo cambiaría todo, pero ese era justo el plan.
Sara me ayudó a meter lo esencial en mi pequeño bolso. Cada objeto cuidadosamente elegido para la siguiente fase. La memoria USB con 3 años de prueba se sentía mucho más pesada de lo que realmente era. El camarógrafo está en su posición, susurró Sara, revisando su teléfono. Todavía cree que solo está grabando tomas normales de la boda. Sonreí al recordar cómo Thomas había insistido en contratar a la nueva compañía de videografía de su primo en lugar del equipo profesional que yo había sugerido. Como todo en nuestra relación, me lo vendió como algo práctico y sensato. ¿Para qué gastar en proveedores caros? Nunca imaginó que su afán por ahorrar dinero terminaría jugando a mi favor. ¿Ya verificaste a Madison?, pregunté, refiriéndome a la pieza clave de mi plan y la más difícil de coordinar. Está en la segunda suite nupcial, con los últimos retoques, dijo Sara. El parecido es increíble. Hizo una pausa y giró nerviosamente su ramo de flores. Los invitados que no te conocen bien ni lo notarán, especialmente desde lejos. Esa había sido la clave, encontrar a alguien que pudiera hacerse pasar por mí con el vestido de novia, al menos de espaldas y de perfil. Madison, una actriz en ascenso del teatro de mi primo, fue la opción perfecta. Misma altura, complexión similar y, lo más importante, entendía perfectamente el papel que tenía que interpretar. Mi teléfono vibró de nuevo. Era un mensaje de mi papá. Cariño, el coordinador pregunta si ya estás lista para las fotos tradicionales de padre e hija. Dile que estoy teniendo un problema de último minuto con el vestido, le indiqué a Sara. Mi papá era de las pocas personas que sabían la verdad. La noche en que descubrí la traición de Thomas, él me encontró en su estudio, rodeada de correos impresos y fotos, llorando, pero no de tristeza, de rabia. A través de la pared, el sonido del cuarteto de cuerdas empezó a filtrarse. Estaban tocando las piezas previas a la ceremonia, las mismas canciones que Thomas y yo habíamos elegido juntos en una de nuestras tantas sesiones de planeación. Sesiones en las que él se sentaba a mi lado, tomaba mi mano y hablábamos de nuestro futuro. Todo mientras mantenía su correspondencia secreta con Jessica. Un ligero golpe en la puerta nos hizo congelarnos a ambas. Charlotte, cariño, era la madre de Thomas. Bárbara, ¿está todo bien? Thomas pregunta por ti. Sara se apresuró a abrir la puerta apenas lo suficiente para asomarse. Todo está bien, señora Anderson. Charlotte solo está tomándose un momento para reflexionar, ya sabe, cosas de novias. Pude escuchar la sonrisa en la voz de Bárbara. Por supuesto, querida, es un día tan especial. Solo quería darle algo, es una tradición familiar. Había un dejo de culpa en su voz. Ella lo sabía. Tal vez no sobre la invitación de Jessica, pero sí sobre todo lo demás, los almuerzos semanales que seguía teniendo con la ex de su hijo, de repente, tenían mucho más sentido. Me aseguraré de que Charlotte lo reciba, le dijo Sara, tomando el pequeño objeto que Bárbara le pasó por la rendija de la puerta. Cuando sus pasos desaparecieron por el pasillo, Sara se giró hacia mí, sosteniendo una pequeña caja de terciopelo. Dentro, había un delicado brazalete de perlas, claramente antiguo. El brazalete de las novias Anderson, murmuré. Cada novia de la familia lo había usado durante 4 generaciones. ¿Qué quieres que haga con él? Tomé la caja y observé las perlas, que jamás adornarían mi muñeca. Dáselo a Madison, tendrá que usarlo para que todo parezca real. Mi voz sonó firme, aunque en mi estómago sentí un leve cosquilleo de anticipación. Es casi la hora. ¿Todos en posición? Sara revisó su teléfono una última vez. Rachel tiene el sobre listo para entregárselo al oficiante. La cámara del fotógrafo está cargada con las fotos especiales. Hizo una pausa y sonrió. Y Jessica ya está en su lugar. Jessica seguía sentada exactamente donde Thomas la quería, primera fila, lado izquierdo. Por supuesto, llevaba ese vestido rojo, como si estuviera haciendo alguna clase de declaración. Alicé mi vestido negro por última vez. En 45 minutos, Thomas estaría parado en el altar, mirando hacia las puertas traseras de la iglesia, esperando ver entrar a su novia. El cuarteto de cuerdas tocaría Canon de Pachelbel, tal como lo planeamos. Los invitados se pondrían de pie y se voltearían para ver a la novia con su vestido de diseñador. Pero yo tenía en mente una entrada muy diferente. El recuerdo de aquella tarde lluviosa de martes regresó a mi mente mientras revisaba la hora. Ese día pasé por la oficina de Thomas para sorprenderlo con una cena, algo que rara vez hacía. Su secretaria, Janet, me recibió con una cara extraña, casi de lástima. Está en una reunión, me dijo. Estuve a punto de irme, pero algo en su expresión me hizo quedarme.
20 minutos después, desde el vestíbulo, vi a Jessica salir de la oficina de Thomas, acomodándose el cabello. Segundos después, Thomas la siguió, ajustándose la corbata. No me vieron. Estaba escondida detrás de una enorme columna de mármol. Me quedé ahí, con la cena enfriándose en mis manos, mientras las piezas de un rompecabezas que ni siquiera sabía que existía empezaban a encajar. Tu papá está en posición, dijo Sara, sacándome de mis pensamientos mientras leía otro mensaje. Está esperando en la sala lateral, listo para la fase 2. Se detuvo un momento, estudiando mi rostro. Charlotte, ¿estás segura de las fotos? Pon el video, le pedí. Quería recordarme por qué todo esto era necesario. Sara sacó su teléfono y reprodujo el metraje. Era una grabación de la cámara de seguridad del edificio de Thomas. La fecha era de la semana pasada. Ahí estaban Thomas y Jessica, compartiendo lo que claramente no era su primer momento íntimo en su oficina privada. Tuve que pagarle bastante a Janet por estas grabaciones, dije, observando su traición en blanco y negro, pero estaba sorprendentemente dispuesta a ayudar. Al parecer, lleva meses sintiéndose incómoda con sus reuniones. Un golpe fuerte en la puerta nos hizo brincar a ambas. 5 minutos, anunció el coordinador de bodas. ¿Está lista la novia?, preguntó con entusiasmo. Casi, respondió Sara alegremente, dándose la vuelta hacia mí. Sara bajó la voz mientras se acercaba a mí. Madison ya está en su lugar. El vestido se le ve perfecto. Incluso el coordinador de bodas la vio y no se dio cuenta de que no eras tú. Asentí y saqué mi teléfono para escribir un mensaje al camarógrafo. Empieza a grabar en la habitación del novio. Ahora. Sabía exactamente lo que Thomas estaría haciendo en ese momento, enviando un último mensaje a Jessica. Seguramente algo significativo, algo secreto. Pensando que nadie nunca lo descubriría. Mi propio teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Jessica, sé que te diste cuenta, él no te ama, nunca lo hizo, no sigas con esto. Se lo mostré a Sara, quien dejó escapar un jadeo. Vaya, qué descaro. Es perfecto, la interrumpí, guárdalo, lo necesitaremos más tarde. Me giré hacia el espejo y retoqué mi lápiz labial. ¿La memoria USB ya está conectada al sistema multimedia del salón? Sara asintió. Todo listo. La presentación de diapositivas comenzará en cuanto le hagas la señal a Rachel. Dudó un segundo y luego añadió. Esto lo va a destruir, Charlotte, su carrera, su reputación. Como él destruyó mi confianza, respondí con calma, como casi destruyó mi vida. Y todo mientras me dejaba casarme con él, cuando en realidad seguía con ella. Alicé una arruga imaginaria de mi vestido negro. Él tomó su decisión hace 3 meses, cuando le envió esa invitación a Jessica. Lo único que estoy haciendo es ayudarlo a vivir con las consecuencias. A través de las paredes, se escuchaba como el cuarteto de cuerdas hacía la transición a la siguiente melodía. Era el momento de los asientos de las madres. Barbara Anderson, la mamá de Thomas, en ese instante estaría caminando hacia su lugar en primera fila. Seguramente le daría un apretón tranquilizador a su hijo mientras pasaba junto a él. El padre de Thomas, el distinguido juez Anderson, estaría en su lugar, radiante de orgullo. Sin la menor idea de que la imagen perfecta de su hijo estaba a punto de desmoronarse. Sara revisó otro mensaje en su teléfono. Rachel acaba de dar la señal. Sonrió y levantó la vista. El fotógrafo oficial dejó caer su cámara, accidentalmente, frente a Jessica. Y, mientras la recogía, tomó fotos perfectas de Jessica enviándole mensajes a Thomas. Sonreí. Todo estaba encajando. Tomé mi bolso de mano y revisé su contenido una última vez. USB con las pruebas. La invitación original para Jessica. Copias impresas de sus mensajes. Todo estaba listo. Y una sola rosa roja, perfecta. Idéntica a la que sabía que Thomas llevaría en su boutonniere. Es hora, dije, moviéndome hacia la puerta. ¿Madison está lista con el vestido? Sara asintió. Su expresión era una mezcla de anticipación y nervios. Sabe exactamente qué hacer. Caminar por el pasillo, detenerse a la mitad y luego, sonrió con complicidad. Ahí es cuando empieza el verdadero espectáculo. Abrí la puerta y salí al pasillo silencioso. En algún lugar del edificio, 400 invitados estaban sentados. Thomas seguramente se estaba acomodando la corbata una última vez. Jessica, con su vestido rojo, estaba convencida de que había ganado. No tenían idea de lo que estaba por venir.
Caminé por los pasillos traseros de la iglesia con Sara siguiéndome de cerca. Nuestros pasos resonaban en los antiguos pisos de piedra. Las voces de los invitados se filtraban a través de las gruesas paredes como un murmullo lejano de emoción y expectativa. Mi teléfono se iluminó con una serie de mensajes. Nuestro equipo, posicionado estratégicamente, estaba reportando. El fotógrafo principal está en posición en la parte trasera de la iglesia, susurró Sara mientras leía sobre mi hombro. Tiene fotos claras de Jessica y Thomas. Hizo una pausa y sonrió. El fotógrafo secundario ya está en el desván del coro. Tiene una vista perfecta del altar. Asentí y seguimos avanzando. Pasamos junto a la pequeña cocina de la iglesia, donde el equipo de catering se preparaba para la recepción. A través de la puerta entreabierta, alcancé a ver a nuestro nuevo integrante, infiltrado en el personal. Marco, el investigador privado que había contratado hace 3 meses, disfrazado de mesero. Me lanzó un discreto asentimiento, confirmando que sus cámaras ocultas estaban grabando. Mi teléfono vibró de nuevo. Un mensaje de Madison. En posición en la suite nupcial. El vestido me queda perfecto. Tu papá ya está aquí para llevarme al altar. Sonreí. Recordé el día en que encontré a Madison. Después de descubrir la traición de Thomas, pasé semanas buscando a alguien con mi complexión y tono de piel. Hasta que mi prima mencionó a una actriz en ascenso de su compañía de teatro. Supe de inmediato que era la indicada. Por detrás, era prácticamente mi gemela. Se sintió como destino. Madison entendió el papel enseguida. Esto no era solo una actuación. Era justicia. Charlotte. Un susurro áspero llamó mi atención. Me giré y vi a Janet, la secretaria de Thomas, esperando exactamente donde habíamos planeado. Se veía nerviosa, aferrada a su pequeño bolso. Tengo lo que pediste, murmuró. Me entregó un pequeño sobre. Sus manos temblaban ligeramente. Las imágenes de seguridad no eran suficientes. Desde aquel día, empecé a documentarlo todo. Las fechas. Las reuniones. Los regalos que él le llevaba en la oficina. Tomé el sobre y lo guardé en mi bolso. Gracias, Janet. El bono ya está en tu cuenta. Ella asintió rápidamente y desapareció. Su papel en este drama había terminado. El sonido del órgano comenzó a llenar la iglesia. El preludio había iniciado. A través de una pequeña ventana, vi a los invitados aún acomodándose. Las mujeres con sus vestidos elegantes. Los hombres con sus trajes impecables. Los socios de la firma de abogados de Thomas estaban ahí, junto con gran parte de la comunidad legal de la ciudad. Para ellos, Thomas era intachable. El socio más joven en la historia de la firma. Famoso por su atención al detalle y su preparación impecable. Sara revisó su teléfono y susurró. Rachel está en su lugar. Tiene el sobre con la evidencia lista para entregarlo al oficial en cuanto le des la señal. Hizo una pausa y sonrió. El camarógrafo acaba de confirmar que grabó a Thomas enviándole ese último mensaje de texto a Jessica. Miré mi reloj. 15 minutos para el inicio de la ceremonia. Ahora mismo, Thomas estaba en la pequeña sala junto al altar, probablemente revisando su teléfono una última vez, esperando un mensaje de su novia. Pero solo encontraría el silencio que había mantenido desde anoche. Sara continuó con su reporte. Los acomodadores ya están sentando a los últimos invitados. Jessica intentó llamar la atención de Thomas 2 veces. Me mostró la pantalla de su teléfono. El fotógrafo captó ambos intentos. Perfecto. Un suave golpe en la pared nos hizo girar. Mi papá estaba ahí, viéndose elegante en su smoking. Su expresión era una mezcla de orgullo y preocupación. Todo está listo en el salón de recepción, susurró. El equipo de audio y video tiene la presentación preparada. Solo esperan tu señal. Hizo una pausa. ¿Estás segura de que no quieres que me quede contigo? Negué con la cabeza mientras acomodaba su pajarita. No, papá, tienes que acompañar a Madison al altar. Todos tienen que creer que ella soy yo, hasta el momento perfecto. Lo abracé rápidamente. Solo recuerda tu parte. Asintió, dándome un ligero apretón en la mano antes de regresar a la suite nupcial, donde Madison lo esperaba. A través de otra ventana, vi a Barbara, la mamá de Thomas, secándose los ojos con un pañuelo monogramado. El mismo pañuelo que usó para secarse las lágrimas en la despedida de soltera de Jessica, hace 3 años. Justo antes de que Thomas cancelara su primer compromiso. Ya casi es hora, susurró Sara. Me mostró su teléfono.
El mensaje en la pantalla hizo que mi corazón latiera más rápido. Jessica acaba de sacar una pequeña caja de regalo. Está esperando su momento perfecto. La dejé. Que pensara que aún tenía cartas por jugar. Apreté mi bolso sintiendo el peso de la evidencia dentro. La verdadera sorpresa estaba por venir. Las campanas de la iglesia sonaron 3 veces, su profundo eco vibrando en las paredes de piedra. Desde mi escondite, detrás de un pilar ornamentado, observé el último ajetreo de la coordinadora de bodas apresurando a los invitados a sus asientos. El cuarteto de cuerdas cambió de melodía. La música procesional para la entrada de la corte nupcial. Justo a tiempo. Mi teléfono vibró con un mensaje de Madison. Tu papá ya está aquí, estamos listos para empezar. El vestido, es como si hubiera sido hecho para mí. Por supuesto que lo parecía. Había hecho que ajustaran el vestido en secreto para que le quedara perfecto a Madison. Eso fue hace 3 semanas. A la boutique le dije que solo era un ajuste de rutina para mí. Desde las vidrieras de la iglesia, la luz de la tarde proyectaba sombras de colores en el suelo de mármol. Esa misma luz iluminó algo en las manos de Jessica. Un pequeño marco de fotos plateado. Estaba tratando de pasárselo discretamente al acomodador. Sonreí. Sabía exactamente qué era. Nuestra vigilancia había revelado que Jessica traería una foto de su primer compromiso con Thomas. Una especie de mensaje sentimental que planeaba dejar en algún lugar donde él la encontrara. Pero Rachel lo interceptó. Mira esto, susurró Sara, mostrándome su teléfono. No vas a creer qué foto eligió. Era de Thomas y Jessica en la fiesta navideña de la firma. Hace 3 meses. Cuando, supuestamente, Thomas estaba demasiado ocupado en Boston con una consulta en un museo para ir conmigo. Agrégala a la presentación, ordené, justo después de las imágenes de seguridad de la oficina. La asistente del coordinador de bodas pasó apresurada cerca de nuestro escondite, sosteniendo su portapapeles con fuerza contra el pecho y susurrando por su audífono. La novia está lista. Sí, todos en posición. El padre de la novia en su lugar. Sara me agarró del brazo de repente. Charlotte. Seguí su mirada entre la multitud. El padrino de bodas de Thomas, Michael, estaba metiendo algo en el bolsillo interior de su saco. Ese no era el anillo original. Mi corazón se aceleró. ¿Otra sorpresa de Thomas? Rápidamente escribí un mensaje a Marco, nuestro investigador privado encubierto, que se hacía pasar por camarero. En segundos, lo vi moverse casualmente cerca de Michael, su cámara oculta lista para capturar cualquier transacción. Lo tengo, confirmó Sara, mirando la transmisión en su teléfono. Parece que... Dios mío. Hizo una pausa y me miró con los ojos muy abiertos. Es una carta. Jessica se la acaba de pasar a Michael, a través de su primo. Están planeando hacer algo durante el intercambio de anillos. Sentí una sonrisa fría extenderse por mi rostro. Perfecto, dile a Rachel que esté lista con el sobre. Los dejaremos tener su momento, antes de que tengamos el nuestro. El órgano subió de volumen, anunciando el inicio de la ceremonia. Desde otro arco, vi a Madison, con el velo cubriendo su rostro, radiante en mi vestido de novia. Sostenía del brazo a mi padre. Habían practicado este momento una y otra vez. El ritmo exacto de sus pasos. La forma en que sujetaba el ramo. Cómo debía inclinar el rostro lo suficiente para que, desde la perspectiva de los invitados, la ilusión siguiera intacta. Thomas acaba de tomar su lugar en el altar, informó Sara, mirando la transmisión en su tableta. Se ve nervioso. Más de lo normal. Era normal que un novio estuviera nervioso, pero Thomas tenía una razón extra. No tenía idea si Jessica había recibido su último mensaje. No podía saber si ella haría su parte en el plan que habían tramado. Lo observé en la transmisión de seguridad. Se movía inquieto, ajustando sus mancuernillas. Ese gesto siempre significaba que estaba escondiendo algo. Sara se inclinó hacia mí y susurró. Janet acaba de mandar otro mensaje. Me mostró su teléfono. Thomas llamó a Jessica desde su oficina ayer. Hablaron más de 1 hora. Asentí y agregué esa información a mi línea de tiempo mental. ¿Marco pudo colocar el dispositivo de grabación en el camerino de Thomas? Sí, Sara me miró con los ojos muy abiertos. Y no vas a creer lo que grabó. Sus dedos volaron sobre su pantalla y en segundos abrió un archivo de audio. A través del pequeño altavoz, la voz de Thomas sonó clara y segura. Solo sigue el plan. Cuando el ministro pregunte si alguien se opone, ese es tu momento.
Charlotte lo entenderá tarde o temprano. No podemos pelear contra lo que está destinado a ser. Mis manos se apretaron en puños, pero mi voz se mantuvo firme. Mándalo al equipo de AV. Agrégalo a la presentación después de la foto. El cuarteto de cuerdas empezó a tocar la música procesional. Una a una, las damas de honor comenzaron su entrada, siguiendo el ritmo exacto que habían ensayado. Rachel se movió más cerca de Jessica. Tenía su teléfono listo para capturar cualquier mensaje de último minuto entre esos dos traidores. Sara apretó mi mano y susurró. Es hora. Madison está a punto de entrar. Desde mi escondite, vi a mi papá darle una palmadita en el brazo a Madison, justo a tiempo. En menos de 15 minutos, el plan perfectamente calculado de Thomas estrellaría contra el mío. Solo uno de nosotros había considerado cada posible reacción. La música procesional llenó la iglesia. Madison comenzó su caminata ensayada por el pasillo. Desde la pantalla de la tableta de Sara, observé el rostro de Thomas. Su expresión cambió. De ansiedad a puro alivio. Desde su punto de vista, la novia había llegado. No tenía idea de que no era yo la que estaba debajo del velo. Jessica acaba de mandar otro mensaje. Sara me mostró su teléfono. El mensaje decía: casi es hora, recuerda lo que ensayamos, cuando veas mi señal. El resto del texto se cortó, pero no importaba. Ya sabíamos lo que planeaban. Gracias a la vigilancia de Marco. La ceremonia comenzó tal como estaba planeado. La voz del ministro resonó en la iglesia, dando la bienvenida a los invitados para presenciar la unión de Thomas Anderson y Charlotte Pierce. Desde mi escondite, vi a Barbara Anderson secarse las lágrimas otra vez. Pero esta vez, sus manos temblaban. Junto a ella, el juez Anderson estaba sentado rígido. Su rostro era una máscara de orgullo y dignidad. No tenía idea de que, en el bolsillo de su saco, había un sobre colocado por Rachel, esperando el momento exacto para ser descubierto. Mi teléfono vibró en silencio. Un mensaje de nuestro equipo en la recepción. Presentación de diapositivas lista. El sistema de audio estaba listo. Probé todas las cámaras en posición. Todo estaba preparado para la segunda fase de nuestro plan. Pero primero, teníamos que dejar que esto se desarrollara. Madison estaba haciendo su papel a la perfección. Parada junto a Thomas en el altar, su lenguaje corporal, ensayado durante semanas, mostraba la mezcla exacta de felicidad de novia y nerviosismo. Thomas tomó su mano, y vi cómo le pasaba algo disimuladamente. Una pequeña nota doblada. Eso no estaba en el ensayo. Rachel lo captó en cámara. Sara, ¿quieres que una de las damas de honor la intercepte?, preguntó. Negué con la cabeza. Déjalo pasar. Todo lo que haga ahora solo es más evidencia para nosotros. El ministro siguió con la ceremonia. Su voz resonó por toda la iglesia, hablando de amor, confianza y fidelidad. La ironía no pasó desapercibida para nadie que supiera la verdad. En la primera fila, Jessica se movió en su vestido rojo. Sus dedos tocaban una y otra vez su bolso, donde yo sabía que tenía su vieja foto de compromiso. Un movimiento llamó mi atención. Michael, el padrino, estaba revisando su teléfono sutilmente. Sara hizo zoom con nuestra cámara oculta. El mensaje en su pantalla era claro. Apégate al plan, señal en camino, J. Sentí una sonrisa fría formarse en mis labios. ¿De verdad creían que tenían el control? ¿Que su pequeño plan saldría perfecto y me humillarían frente a todos? Si tan solo supieran. Los investigadores privados. Las grabaciones de vigilancia. Los correos electrónicos que habíamos interceptado. El ministro llegó al momento clave de la ceremonia. Si alguien conoce alguna razón por la cual estos dos no deberían unirse en matrimonio, hable ahora, o calle para siempre. Sara se tensó a mi lado. Aquí viene, susurró. Jessica se enderezó en su asiento. Su mano se movió hacia su bolso de diseñador. Thomas casi no se notó, pero giró la cabeza levemente en su dirección. Michael, el padrino, dio medio paso adelante. Estaba listo para hacer su parte en su telenovela barata. Pero nosotros también estábamos listos. Rachel deslizó la mano a su propio bolso, donde tenía el sobre con la evidencia. El fotógrafo ajustó su ángulo para asegurarse de capturar cada expresión. Nuestro segundo fotógrafo enfocó su lente en Jessica, documentando cada uno de sus movimientos planeados. Charlotte, Sara me susurró con urgencia. Thomas le acaba de hacer una señal al cuarteto de cuerdas. ¿Para qué?
Sara frunció el ceño. Van a tocar algo que no estaba en el programa. Lo entendí de inmediato. Su canción. La canción de su primer compromiso. Encontré la partitura en su oficina la semana pasada. Estaba escondida en una carpeta marcada como revisiones de contratos. Otra pieza de su gran plan perfecto. El ministro hizo una pausa, esperando el momento tradicional antes de seguir. Jessica apretó su bolso. Thomas giró la cabeza sutilmente hacia el cuarteto de cuerdas. Madison, con su actuación impecable, mantuvo su pose de novia perfecta sin mostrar ni una pizca de que sabía lo que estaba a punto de pasar. ¿Ahora?, preguntó Sara, con el dedo flotando sobre su teléfono, lista para dar la señal y activar nuestro propio plan. Observé a Jessica levantarse lentamente de su asiento, su vestido rojo brillando con la luz que entraba por las vidrieras. Todavía no, susurré. Déjalos pensar que ganaron, solo por un momento. Después de todo, la mejor victoria es aquella en la que tu enemigo cree que está a punto de triunfar, justo antes de mostrarle cuán equivocado estaba. La iglesia quedó en ese silencio extraño, el que siempre viene antes de una tormenta. Jessica se puso de pie. Su vestido rojo ardía como fuego entre los colores apagados de los demás invitados. A la señal de Thomas, el cuarteto de cuerdas empezó a tocar las primeras notas de su canción. Moonlight Sonata, de Beethoven. Tan dramático y predecible, que casi solté una carcajada. ¿Todos en posición?, susurró Sara, escribiendo rápido en su teléfono para coordinar a nuestro equipo. Lo tenía todo en la mira. Rachel con la mano en el sobre de evidencia. El fotógrafo capturando cada detalle. Marco moviéndose con su cámara oculta por el pasillo lateral. Jessica aclaró su garganta. Lo hizo con delicadeza, como seguramente había practicado muchas veces. «Debo hablar», anunció con la voz temblorosa, como si la invadiera la emoción. «Bien ensayado. Este matrimonio no puede continuar». Los invitados soltaron un jadeo, justo en el momento que esperábamos. Thomas, con su actuación perfectamente calculada, se giró hacia ella con sorpresa fingida. Madison, aún con el velo puesto en el altar, mantuvo la calma. La habíamos preparado para esto. Thomas y yo, siguió Jessica sacando una foto de su bolso, nunca terminamos realmente. Se escucharon murmullos entre los invitados. Nos hemos estado viendo en secreto, tratando de negar lo que sentimos, pero un amor como el nuestro no puede ser ignorado. Barbara Anderson dejó escapar un pequeño sollozo. Dolor genuino o puro drama, difícil de decir. El juez Anderson, en cambio, se puso rojo de ira. Movió la mano hacia su bolsillo, donde Rachel había colocado el sobre. Michael, el padrino, avanzó en el momento justo, sacando la carta que Jessica le había dado antes. «Aquí tengo una carta», anunció, escrita por Thomas ayer mismo. Hizo una pausa dramática. Una carta que prueba que su amor ha resistido el tiempo, a pesar de todo. El ministro, visiblemente nervioso, miró entre Thomas y la novia con velo. «Señor Anderson, ¿es cierto?» Thomas dio un paso adelante. Tenía que reconocerlo, era un gran actor. Logró verse atormentado, pero al mismo tiempo noble, cuando volteó hacia Madison. «Charlotte, lo siento muchísimo, nunca quise lastimarte». Hizo una pausa dramática antes de mirar a Jessica. «Pero ella tiene razón, lo nuestro es real, siempre lo ha sido». «Ahora», susurró Sara, con el dedo listo sobre su teléfono. «Espera», le dije en voz baja, «déjalos terminar su espectáculo». Jessica avanzó por el pasillo con lágrimas perfectamente sincronizadas corriendo por sus mejillas. Tuve que encontrar el valor para hablar porque sé que, en el fondo, Charlotte también lo ha sentido, algo no estaba bien. Hizo una pausa teatral antes de seguir. Como no iba a ser así, cuando Thomas y yo nos veíamos todas las semanas, compartíamos momentos secretos, planeábamos este día. El cuarteto de cuerdas tocaba Moonlight Sonata, llegando a su clímax. Justo a tiempo. Thomas se alejó de Madison y caminó hacia Jessica. Su reunión se estaba desarrollando exactamente como lo habían planeado. A través de mi auricular, escuché a la coordinadora de boda susurrar frenéticamente a su equipo, intentando contener la supuesta crisis. Jessica sacó más fotos de su bolso. «Tengo pruebas», anunció, con su voz temblorosa en el punto perfecto para la audiencia. «Fotos de nuestras reuniones, de nuestros momentos juntos». Se volvió hacia mí con una expresión de lástima bien ensayada. «Charlotte, si fueras honesta contigo misma, sabrías la verdad».
Hizo una pausa. Las noches largas en la oficina, los viajes de negocios, las cenas canceladas. Ese era mi momento. Presioné el botón en mi teléfono. Sara captó la señal y escribió rápidamente el comando preparado. Ejecutar protocolo alfa. De repente, las enormes pantallas de la iglesia, las mismas que usaban para proyectar las letras de los himnos los domingos, se iluminaron. El primer video apareció. Unas imágenes de seguridad mostraban a Thomas y Jessica en su oficina, de la semana pasada. Luego, otra grabación. Ellos dos en un hotel. Durante su supuesto viaje de negocios a Chicago. Las imágenes cambiaron. Capturas de pantalla de correos electrónicos. Mensajes de texto. Recibos de hotel. Todo con detalles en alta definición. Pero aún no habíamos terminado. El sistema de sonido de la iglesia se activó. Y entonces, la gran revelación. La grabación del camerino de Thomas comenzó a sonar. Su propia voz, discutiendo con Jessica cómo iban a humillarme frente a todos. El escándalo fue inmediato. Los jadeos de los invitados esta vez eran reales. Jessica se quedó congelada, con la boca abierta en estado de shock. Thomas giró sobre sus talones, desesperado, tratando de encontrar de dónde venían las imágenes y el audio. Pero ya era tarde. Muy tarde. En ese momento, Madison hizo su movimiento con una sincronización perfecta. Dio un paso adelante y se quitó el velo. El silencio en la iglesia duró solo un segundo antes de que se escuchara un jadeo colectivo. La gente se dio cuenta de que la mujer en el altar no era yo. El rostro de Thomas se puso pálido. Finalmente entendió que su plan perfecto había chocado contra algo mucho más meticulosamente planeado. Y lo mejor de todo, yo todavía no había hecho mi entrada. El caos estalló en la iglesia. Madison se quedó en el altar, con la cabeza en alto y mi vestido de novia brillando bajo las luces. Thomas dio un paso atrás. Su fachada bien ensayada se desmoronó mientras miraba frenéticamente entre Madison y Jessica. Las pantallas seguían mostrando la evidencia. Fechas, mensajes, recibos de hotel. Cada nueva imagen provocaba más jadeos entre los invitados. Madison rompió el silencio. Gran actuación la que planearon, dijo, su voz resonando perfectamente en la iglesia, pero creo que la versión de Charlotte tiene un mejor final. El juez Anderson sacó un sobre de su bolsillo. Las manos le temblaban mientras leía su contenido. Los ojos de Thomas se abrieron de par en par. ¿Qué es esto? El juez lo miró con frialdad. Aquí hay estados de cuenta de tarjetas corporativas. Cargos de hotel pagados con dinero de la empresa. El cuarteto de cuerdas había dejado de tocar. Los músicos observaban el drama con un interés apenas disimulado. Jessica seguía en medio del pasillo. Su vestido rojo, que antes parecía un símbolo de poder, ahora solo la hacía ver como un escándalo ambulante. Las fotos de sus encuentros secretos con Thomas seguían iluminando las pantallas. Thomas perdió la calma. ¿Dónde está Charlotte?, exigió, su voz quebrándose. Justo en ese momento, Sara activó la siguiente fase. Las luces de la iglesia se atenuaron. Un foco especial, instalado ayer por nuestro equipo, iluminó la entrada lateral. La música de boda comenzó a sonar. Pero no era la misma. Ahora era una versión en tono menor, más inquietante, que nuestros músicos habían arreglado especialmente. Todos los invitados voltearon hacia la entrada. Los celulares se encendieron al mismo tiempo, listos para grabar. Y ahí estaba yo, entrando en la luz. Llevaba un vestido negro. Un contraste brutal contra el blanco que todos esperaban. A través de nuestras cámaras ocultas, pude ver cómo mi imagen aparecía en las pantallas detrás del altar. La verdadera novia. Vestida de luto. Hasta la muerte de nuestra relación. Jessica se tambaleó. ¿Qué es esto?, balbuceó. Su discurso ensayado se había esfumado. Agarró las fotos, ahora inútiles, como si aún pudiera salvar algo. Sonreí. Respiré hondo. Y hablé. Esto, dije, mi voz firme y clara, es el final de tu historia. La voz se amplificó por el sistema de sonido de última generación de la iglesia. Esto es lo que pasa cuando subestimas a la mujer equivocada. Asentí hacia Rachel. Ella presionó otro botón en su teléfono. Las pantallas cambiaron de imagen. Ahora mostraban videos de vigilancia. Thomas y Jessica, planeando todo. Discutiendo cómo me humillarían antes de escapar juntos. ¿Espiaste mi oficina? Thomas finalmente encontró su voz.
La conmoción en su rostro fue reemplazada por pura rabia. Sonreí. No, Thomas, tu secretaria, Janet, lo hizo. El color desapareció de su cara. Resulta que tiene principios, continué, y también tiene una gran colección de evidencia, que abarca los últimos 3 meses. Barbara Anderson se puso de pie, tambaleándose ligeramente. Los viajes de negocios, murmuró, las reuniones tardías. Asentí, caminando lentamente por el pasillo. Todo documentado, cada cita secreta, cada momento robado, cada mentira. Llegué al altar. Me paré frente a ellos. ¿De verdad creíste que no me enteraría? ¿Que no me daría cuenta? Le sostuve la mirada a Thomas. Soy curadora de historias, Thomas. Reunir narrativas es mi trabajo. Hice una pausa. ¿De verdad pensaste que no podría reconstruir tu traición? En ese momento, Michael, el padrino, intentó escabullirse. Pero Marco ya estaba ahí, bloqueándole el paso con una sonrisa educada. La carta, por favor. Michael me la entregó sin resistencia. Toda su actitud arrogante se había evaporado. Thomas se acercó. Su voz cambió al tono persuasivo que usaba en los tribunales. Charlotte, déjame explicarte. ¿Explicar qué? Abrí la carta y la leí en voz alta para que todos la escucharan. Mi querida Jessica, hoy finalmente reclamamos lo que debería haber sido nuestro desde el principio. Hice una pausa. Bastante poético, Thomas. ¿Lo practicaste frente al espejo como practicas tus discursos en la corte? Los invitados contenían el aliento. Cada frase que leía hacía que Thomas perdiera más color en el rostro. Jessica se dejó caer en un banco. Su maquillaje perfecto estaba ahora arruinado por lágrimas muy reales. Cerré la carta. Planeaste humillarme delante de todos los que amo. Mi voz no tembló ni un segundo. Querías convertir el día de mi boda en un espectáculo. Me giré hacia la congregación. Pues bueno, eso sí lo lograste. En ese momento, las puertas de la iglesia se abrieron de par en par. 2 hombres de traje entraron en silencio. Sara se inclinó hacia mí y susurró. Los socios principales de la firma acaban de llegar, justo a tiempo. Harrison y Wallace, los jefes de la firma de abogados de Thomas, caminaron por el pasillo con paso firme. Sus rostros eran de piedra mientras veían las pruebas proyectadas en las pantallas. Las imágenes cambiaron de nuevo. Ahora mostraban documentos confidenciales del caso más reciente de Thomas. Cargos falsos a clientes, facturas alteradas, reuniones que nunca ocurrieron, gastos de hotel cargados a la cuenta de la empresa. Gastos que coincidían con sus noches con Jessica. El señor Harrison rompió el silencio. Su voz cortó el aire como una cuchilla. Creo que necesitamos tener una conversación inmediata. Jessica se puso de pie de golpe. La desesperación reemplazó su confianza de antes. No es lo que parece, su voz temblaba. Estamos enamorados. Todo lo que hicimos fue por amor. Hice una pausa. ¿Incluyendo el documento de la fusión de Jensen? Jessica se quedó helada. Asentí levemente a Sara. Las pantallas cambiaron de nuevo. Ahora mostraban documentos confidenciales de la firma. Fotos tomadas en el apartamento de Jessica. Información que solo alguien de adentro debería tener. La cabeza de Wallace se giró lentamente hacia Thomas. ¿La fusión de Jensen? Su voz era peligrosamente tranquila, la que manejaste personalmente. Thomas parpadeó, su mente finalmente procesando el desastre en el que estaba metido. No pueden probar nada, murmuró. Pero ni él mismo creía sus palabras. Sonreí. Saqué una memoria USB de mi bolso. Janet llevaba registros excelentes, especialmente de los documentos que le pediste que destruyera. Me volví hacia Harrison. ¿Te gustaría ver cómo la información confidencial de tus clientes terminó influyendo en la bolsa de valores, desde la cuenta privada de Jessica? Los invitados estaban en shock. Los teléfonos grababan cada segundo. Entre ellos, 3 periodistas financieros tecleaban frenéticamente, documentando todo. La reputación perfecta de Thomas se desmoronaba. Hilo a hilo. Me hiciste seguirte, gritó Jessica, su voz al borde de la histeria. Levanté una ceja. No, Jessica, tu portero fue el que nos dio la información. Asentí hacia la parte trasera de la iglesia. Ahí estaba el jefe de seguridad de su edificio. Es increíble lo que la gente nota cuando les pagas para prestar atención. El juez Anderson se levantó. Por primera vez, su formación legal superó su lealtad paternal. Hijo, su voz fue firme,
No digas ni una palabra más. Se volvió hacia mí. Respeto profesional en su mirada. Señorita, supongo que ya informaste a las autoridades. La SEC recibió un aviso anónimo la semana pasada, confirmé. Estaban muy interesados en ciertos patrones de movimientos en la bolsa, justo después de reuniones con clientes. Silencio absoluto. Barbara Anderson rompió en llanto. Pero no eran las lágrimas de felicidad que había esperado derramar hoy. Thomas, ¿cómo pudiste? Mamá, por favor, rogó Thomas, dando un paso hacia ella. Pero Harrison se interpuso. Creo que es hora de que llevemos esta conversación a un lugar más privado. Me giré hacia Jessica. Aunque, creo que tú querías compartir unas fotos, ¿no? Extendí la mano, esperándolas. Jessica apretó con fuerza su bolso. Su rostro ardía de rabia. Has arruinado todo. Jessica escupió con rabia. No hiciste eso hace 3 años. Me giré hacia la congregación. Lo que Jessica olvidó mencionar en su dramático discurso es por qué ella y Thomas rompieron la primera vez. Hice una pausa. ¿Quieres contarlo tú, o lo hago yo? Jessica se puso pálida. Tú, no puedes saber eso. Sonreí. ¿Sobre los otros hombres? ¿Los que veías mientras estabas comprometida con Thomas? Jessica tragó saliva. Sara sacó un nuevo set de imágenes. Tus viejas redes sociales eran muy reveladoras, continué, igual que los mensajes privados que Janet encontró en los correos de Thomas. Jessica se tambaleó. Me reí, pero sin humor. La verdad es que ustedes dos se merecen el uno al otro, ambos tan convencidos de ser los más inteligentes, tan seguros de que nadie vería a través de sus fachadas perfectas. Ahora miré directamente a Thomas. ¿De verdad pensaste que no investigaría a la mujer con la que claramente seguías involucrado? ¿Que no descubriría la verdadera razón por la que tu primer compromiso terminó? Silencio total. Los socios principales de la firma ya habían escuchado suficiente. Se acercaron a Thomas y lo escoltaron discretamente hacia la puerta. Su agarre era educado, pero firme. Jessica ahora estaba completamente sola en el pasillo. Su vestido rojo parecía encogerse sobre ella. El peso de la humillación caía sobre sus hombros. Thomas, desesperado, gritó mi nombre. Charlotte, ya dejaste claro tu punto. Detén esto. Pero yo solo sonreí. Oh, Thomas, saqué una pequeña memoria USB plateada de mi bolso y la levanté. Ni siquiera he comenzado. El color desapareció del rostro de Thomas. Sabía lo que era. ¿Buscabas esto? Pregunté, disfrutando el momento. Deberías cambiar tu combinación de seguridad. Tu año de nacimiento no es exactamente impredecible. Harrison, el socio principal, dio un paso al frente. Su experiencia legal le decía que esto era serio. ¿Qué es eso?, exigió. Mi voz fue completamente serena. Todo, incluidos los registros de ciertas cuentas en el extranjero. Los socios de la firma se miraron entre sí. Cuentas, continué, con depósitos sospechosos que coinciden con acuerdos de casos importantes. Thomas perdió el control. Se lanzó hacia mí. Pero los socios lo detuvieron antes de que pudiera dar un solo paso. No tenías derecho a entrar a mi caja fuerte, rugió. Sonreí. Como tu prometida, tenía todo el derecho de acceder a nuestra oficina en casa. Bajé la mirada. La misma oficina donde guardabas todos tus registros de reuniones con Jessica. Levanté la vista hacia él. Todas documentadas en tu calendario privado como consultas de clientes. Sara se adelantó con su tableta. Los investigadores de la SEC ya están aquí, dijo. ¿Quieren discutir el caso Maxwell? Silencio absoluto. El caso Maxwell. El mayor logro de Thomas. El caso que lo convirtió en el socio más joven de la firma. El caso que, según los documentos que encontré, había sido filtrado a ciertos inversionistas. A través de las conexiones de Jessica. El rostro de Thomas se descompuso. Pero eso no es todo, anuncié. Asentí hacia Rachel. Ella presionó un botón. Nuevas pruebas aparecieron en las pantallas. Sus cuentas en el extranjero no eran solo para ahorrar dinero. No solo escondías dinero de la firma, ¿o sí? Jessica se quedó helada. Si ya estaba pálida, ahora su cara era de fantasma. No, no podría saber sobre. Hizo una pausa, pero yo la terminé por ella. Sobre el tráfico de información privilegiada. El aire se volvió denso. Sobre la información que vendiste a tus clientes usando los casos de Thomas. Jessica tembló.
Me giré hacia los periodistas financieros entre la multitud. Creo que les va a interesar la siguiente parte, dije con calma. Las pantallas cambiaron de imagen. Ahora mostraban una red compleja de transacciones. Todo meticulosamente documentado. Los datos de los casos de Thomas fluyendo directamente hacia Jessica. Las recomendaciones de inversión de Jessica a sus clientes. Los movimientos de acciones resultantes. Y el rastro del dinero. Directo a cuentas ocultas. Hice una pausa. 4 años de fraude financiero, con pruebas irrefutables. La congregación quedó atónita. Todo perfectamente documentado, continué, gracias al cuidadoso mantenimiento de registros de Janet. Clavé la vista en Jessica. Y a tu propia arrogancia por creer que nadie conectaría los puntos. El juez Anderson se puso de pie. Su mente legal procesaba las implicaciones. El caso Morrison, murmuró, el acuerdo Thompson. Todos comprometidos, asentí. Cada caso importante que Thomas manejó después de reencontrarse con Jessica. Mostraba el mismo patrón. Información filtrada. Acciones negociadas. Ganancias ocultas. Silencio absoluto. Barbara Anderson había dejado de llorar. Su expresión de dama de sociedad respetable se desmoronó. Ahora entendía la magnitud del escándalo. Se volvió hacia su hijo. Thomas, dime que esto no es verdad. Pero Thomas no podía hablar. Solo miraba las pantallas, viendo cómo su mundo se desplomaba. Su prestigiosa carrera. Su reputación impecable. Su imagen perfecta. Todo se desmoronaba. Entonces, la voz de Harrison rompió el silencio. Fría, letal. Considérese suspendido de la firma, con efecto inmediato. Wayase, el otro socio, sacó su teléfono. Llamaré a seguridad. Su oficina quedará cerrada hasta que el equipo forense revise todo. Jessica perdió la compostura. Dio un último intento desesperado. Charlotte, por favor, ya hiciste tu punto. Podemos hablar de esto en privado. Levanté una ceja. ¿En privado? Saqué mi teléfono. Mostré la pantalla. Un borrador de comunicado de prensa. ¿Así como ibas a hablar de tu relación con Thomas en privado? Jessica se quedó sin palabras. Los medios van a disfrutar esto, añadí con calma. Un prestigioso abogado y una banquera de inversiones atrapados en un fraude millonario. Me acerqué un paso. Sus clientes estarán particularmente interesados en saber cómo manipularon sus inversiones. De pronto, las puertas de la iglesia se abrieron de nuevo. 2 agentes de la SEC entraron en silencio. Se colocaron discretamente cerca de las salidas. Thomas cerró los ojos. Lo entendió. El juego había terminado. Los vio y por fin entendió todo. Esto no era solo sobre exponer su infidelidad. Era sobre destruir todo lo que había construido, porque todo estaba basado en mentiras. Nos has arruinado, susurró, derrotado, su arrogancia desapareciendo por completo. Negué con la cabeza. No, Thomas. Mi voz resonó fuerte y clara en la iglesia en silencio. Tú solo te arruinaste. Yo solo me aseguré de que todos vieran la verdad. Sara se inclinó hacia mí, susurrándome con urgencia. Charlotte, los agentes del FBI acaban de llegar. Están pidiendo acceso inmediato a la evidencia. Asentí. Respiré hondo y miré a la congregación, aún sorprendida. Damas y caballeros, lo siento mucho, pero parece que tendremos que cancelar la recepción. Hice una pausa. Creo que varias personas aquí tienen reuniones urgentes a las que deben asistir. El ambiente en la iglesia cambió por completo. Lo que iba a ser una boda, ahora parecía una escena de crimen. Los agentes de la SEC se movieron rápidamente, recogiendo evidencia, tomando declaraciones preliminares. Los periodistas financieros ya estaban escribiendo sus artículos, sus rostros iluminados por las pantallas de sus celulares, apresurándose a dar la noticia que iba a sacudir los mundos legal y financiero. De repente, Sara se tensó. Charlotte. Jessica está intentando borrar algo de su teléfono. Levanté la vista de inmediato. Asentí con la cabeza a un agente de la SEC cercano, que interceptó a Jessica justo a tiempo. Señora, ese dispositivo ahora es evidencia. Le pediré que lo entregue. Jessica se quedó helada. La expresión de pánico absoluto en su rostro confirmó que la habíamos atrapado justo a tiempo. El agente aseguró rápidamente su celular en una bolsa de evidencia, junto con el dispositivo de Thomas, que ya había sido confiscado. Rachel llegó con nuevas noticias.
El comité de ética de la firma está convocando una reunión de emergencia. Levantó su celular, revisando los mensajes. Están pidiendo toda la evidencia sobre el caso Maxwell de inmediato. Miré a Harrison y Wayase, los socios de la firma, que aún parecían procesar el desastre en el que estaban metidos. He preparado un expediente completo con toda la información, les dije. Se está enviando a sus oficinas en este mismo momento. Thomas se dejó caer en una de las bancas delanteras. Se veía acabado. Su cabello, que siempre estaba perfectamente peinado, ahora desordenado. Su caro traje de boda arrugado. El hombre que había enfrentado jueces y jurados con una confianza inquebrantable. Ahora solo podía mirar impotente cómo documentaban sus crímenes en tiempo real. Me acerqué a Barbara Anderson. Estaba sentada rígida, en estado de shock. Señora Anderson. Me miró con los ojos llenos de lágrimas. Quiero que sepa algo, las cuentas de la fundación no fueron tocadas. Hice una pausa. Me aseguré de que el trabajo caritativo no se viera afectado por esto. Sus labios temblaron. Las lágrimas rodaron por su rostro. Lo sabías todo este tiempo, susurró, y aún así protegiste la fundación, el hospital de niños. No debería pagar por lo que hizo Thomas. Mi voz sonó suave pero firme. Quería justicia, sí, pero no a costa de gente inocente. El juez Anderson estaba en una conversación tensa con los agentes de la SEC. Su postura siempre impecable y profesional ahora se veía afectada conforme escuchaba los detalles sobre los delitos de su hijo. Alcancé a captar fragmentos de la conversación. Prescripción legal, cargos federales, conspiración para cometer fraude. Sara apareció con una actualización. El lugar de la recepción ya está asegurado, informó. Los equipos forenses del FBI están revisando todo. Hizo una pausa, luego me mostró su tableta. La firma de Jessica acaba de publicar una declaración. Se están desvinculando de ella y han lanzado una investigación interna. Antes de que pudiera procesar esa noticia, una conmoción cerca de la entrada llamó nuestra atención. Michael, que había intentado escabullirse sin ser visto, ahora estaba rodeado por agentes. Señor, necesitamos hablar sobre los documentos que encontramos en su maletín. Por supuesto. Thomas no solo había metido a Jessica en esto. Su padrino también estaba involucrado. Michael había ayudado a lavar dinero a través de sus desarrollos inmobiliarios. Otra ficha de dominó cayendo, justo como lo planeé. Madison se me acercó. Aún vestida con mi elegante vestido de novia, pero ahora con una expresión de satisfacción profesional en lugar de felicidad nupcial. La actuación está terminada, susurró, aunque jamás imaginé que el papel incluiría tanto drama. Sonreí levemente y le entregué un sobre. Tu pago, como acordamos. Más un bono, por manejar también los giros inesperados. Charlotte. La voz de Thomas rompió el silencio. Se veía roto, derrotado. ¿Cuánto tiempo? Tragó saliva. ¿Cuánto tiempo llevas investigándonos? Caminé hacia él lentamente, manteniendo una distancia segura. Los guardias de seguridad nos observaban atentos. Desde el momento en que encontré la invitación de Jessica en tu escritorio. Hice una pausa, disfrutando su expresión de incredulidad. ¿De verdad creíste que no notaría los cambios en ti? Las noches largas, las llamadas en secreto, los viajes de negocios repentinos. Pero la evidencia, la vigilancia. Soy una curadora, Thomas. Toda mi carrera se basa en reconstruir historias, en encontrar conexiones. Otros pueden pasar por alto los detalles, pero tú dejaste un rastro. Yo solo tuve que seguirlo. Sara llegó a mi lado, su tono urgente. La prensa se está juntando afuera. Dio un vistazo rápido a su teléfono. CNN quiere una declaración sobre el impacto legal del escándalo. Miré por las vidrieras de la iglesia. Los flashes de las cámaras iluminaban el atardecer. Lo que empezó como una boda de la alta sociedad, ahora era el mayor escándalo financiero del año. Me giré hacia Thomas una última vez. Ah, por cierto, tu famoso acuerdo prenupcial. Ese que insististe en hacer para proteger tus bienes. Dejé que una pequeña sonrisa se dibujara en mi rostro. Deberías haber dejado que alguien más lo revisara. La cláusula sobre fraude es particularmente interesante. Afuera, el caos crecía. Los medios se alineaban en la calle. Las antenas parabólicas de los camiones de noticias se alzaban contra el cielo oscurecido. Dentro de la iglesia, los agentes de la SEC coordinaban con la policía local el traslado seguro de Thomas y Jessica. La historia ya estaba en marcha.
Sara me mostró su tableta. Los titulares no tardaron en aparecer. El día de la boda, revelaciones destapan un gran fraude financiero. Prestigioso abogado y su exprometida, atrapados en un escándalo de valores. La novia expone años de corrupción corporativa en el altar. Jessica, ahora sentada lejos de Thomas, bajo la vigilancia de un agente, había dejado de defenderse. Su maquillaje caro estaba arruinado por las lágrimas. Su imagen de víctima traicionada, destrozada por la evidencia de sus propios crímenes. El juez Anderson se acercó a mí, mantuvo la compostura, pero se notaba confundido. El FBI quiere saber sobre las cuentas en el extranjero. ¿Cómo las encontraste? Le dediqué una sonrisa breve. De la misma forma que encontré todo lo demás, su señoría. Seguí el dinero. Asentí hacia Sara, quien proyectó en su tableta un diagrama financiero detallado. Cada vez que Thomas manejaba un caso importante, había transacciones ligadas a empresas fantasma. Empresas que, curiosamente, siempre se registraban en fechas clave de su relación con Jessica. Barbara Anderson, con el rostro endurecido por la vergüenza, se había reunido con la junta de su fundación. Estaban planeando la manera de distanciar la organización del escándalo. No permitirían que los delitos de Thomas arruinaran años de trabajo filantrópico. Rachel interrumpió con otra actualización. Los socios de la firma de abogados acaban de emitir un comunicado. Leyó desde su teléfono. Harrison Wallace Associates está conmocionado y consternado por estas acusaciones. Estamos cooperando plenamente con las autoridades y hemos iniciado una revisión interna exhaustiva de todos los casos manejados por Thomas Anderson. Miré hacia la salida y vi a Michael escoltado en esposas. Su participación en el lavado de dinero de Thomas ya era pública. Los investigadores habían encontrado pruebas de permisos falsificados y funcionarios sobornados. El fin de su carrera era inminente. Sara se acercó con otra actualización. Tu papá está manejando a la prensa afuera. Está presentando la historia exactamente como planeamos. La devastadora revelación de corrupción, una hija eligiendo la justicia sobre su propia felicidad. Perfecto. Madison se acercó, observando cómo me había cambiado el vestido de novia por un atuendo profesional. El gremio de actores amará esto, dijo con una sonrisa burlona. El trabajo encubierto no era mi especialidad, pero definitivamente puso a prueba mis habilidades. Las cámaras seguían destellando tras las ventanas de la iglesia. La multitud de reporteros crecía. Esta historia era simplemente irresistible. Una boda de la alta sociedad convertida en el escándalo financiero del año. La boda de ensueño se había convertido en una operación encubierta. Un abogado corrupto, expuesto por su propia novia. Años de crímenes financieros revelados en el altar. Un agente del FBI se acercó y me habló en voz baja. Ya están listos para transportarlos. Necesitamos tu declaración en la oficina mañana temprano. Asentí, observando cómo Thomas y Jessica se preparaban para irse. Saldrían por separado. Sus ilusiones de una reconciliación dramática se habían desvanecido. Ahora, lo único que les esperaba era cargos federales y el escarnio público. Charlotte, Thomas llamó una última vez. Su voz apenas se escuchaba en medio del caos. ¿Algo de esto fue real? Lo miré directamente a los ojos. Tan real como tu amor por Jessica. Tan real como tu ética profesional. Tan real como cada mentira que dijiste mientras construías este castillo de naipes. Sin esperar respuesta, me giré hacia Sara. Asegúrate de que toda la evidencia del caso Thompson llegue al colegio de abogados. Van a querer revisar su licencia. Las campanas de la iglesia sonaron. Era la hora en la que deberíamos haber estado celebrando en la recepción. En su lugar, el equipo de Catherine, que en realidad eran investigadores encubiertos, ayudaba a los agentes a recolectar evidencia. Una periodista, Miss Pierce, se acercó con cautela. ¿Estarías dispuesta a dar una declaración sobre cómo descubriste todo esto? Le dediqué una leve sonrisa. Pensé en meses de planificación. En noches sin dormir. En la coreografía perfecta que nos había traído hasta este momento. A veces, exponer la verdad es dejar que la gente crea que se está saliendo con la suya. Los últimos rayos del sol entraban por los vitrales de la iglesia. Las sombras de colores se reflejaban en el suelo. No estaba viendo una obra de arte. Estaba viendo mi mayor obra como curadora. Pero esta vez, en vez de artefactos históricos, había unido piezas de una historia moderna de corrupción, traición y justicia. La tarde caía sobre la iglesia. Y las consecuencias de mi jugada final seguían desarrollándose.
Los agentes de la SEC y el FBI habían instalado un centro de comando en lo que debía haber sido nuestro salón de bodas. Un lujoso salón de baile, ahora convertido en una estación de recolección de evidencia. Sara se acercó con otra actualización. Los socios principales de la firma quieren verte mañana. Deslizó el dedo por su teléfono. Están descubriendo más irregularidades en los archivos de Thomas cada hora. En ese momento, Janet, la secretaria de Thomas, llegó a la iglesia. Los investigadores la habían citado. Se quedó quieta, en silencio. Ella también sabía demasiado. Janet se mantuvo firme mientras me entregaba más archivos. Hay algo más que debes saber. Se inclinó y me habló en voz baja. El caso Morrison. No fue solo tráfico de información privilegiada. Thomas ocultó pruebas que habrían ayudado a los demandantes. Asentí. Ya lo sospechaba. Envíalo todo al colegio de abogados. Van a necesitarlo para su investigación ética. A través de las ventanas de la iglesia, vi cómo Thomas y Jessica eran llevados a vehículos separados. Su gran salida se había convertido en una caminata vergonzosa, captada por docenas de cámaras de noticias. El vestido rojo que Jessica había elegido para hacer una declaración en mi boda ahora sería recordado en titulares muy distintos. Charlotte. Volteé y vi a mi papá acercándose. Su mirada reflejaba orgullo y preocupación. Barbara Anderson quiere hablar contigo. Está en la oficina de la iglesia. Cuando entré, la madre de Thomas estaba sentada sola. Tenía en sus manos el brazalete de novia de la familia Anderson. Sus dedos temblaban. Lo supe. Su voz fue un susurro. No sobre el fraude, sino sobre Jessica. Los vi juntos el mes pasado en el country club. Me dije a mí misma que era inocente, que estaba imaginando cosas. Me senté cerca, pero no demasiado. La fundación estará protegida. Le aseguré con calma. Me aseguré de que la evidencia dejara claro que el trabajo de caridad no tiene nada que ver con los crímenes de Thomas. Barbara levantó la vista. Por primera vez, su máscara de mujer de sociedad estaba empezando a romperse. ¿Por qué? Después de lo que te hizo, ¿por qué proteger la fundación? Tomé aire antes de responder. Porque hay cosas más importantes que la venganza. El hospital de niños no tiene por qué pagar por los errores de tu hijo. Él fue quien no pudo elegir entre la avaricia y la ética. Rachel apareció en la puerta. Charlotte, el FBI necesita que confirmes unas fechas sobre las transferencias offshore. Hizo una pausa. Y encontraron más cuentas. Me crucé de brazos. Déjame adivinar. Rachel asintió. A nombre de la abuela de Jessica. Por supuesto. La dulce anciana, que supuestamente le había dejado una pequeña herencia el año pasado. Otro hilo en su red de engaños estaba desmoronándose bajo el escrutinio federal. Madison entró justo después. Había terminado su reporte con los investigadores. La evidencia en video ya está asegurada. Se cruzó de brazos. Los agentes estaban particularmente interesados en la cara de Thomas cuando se dio cuenta de que no eras tú en el altar. Sara revisó su tableta. Los invitados finalmente se fueron. Hizo una pausa. Menos los periodistas, que siguen esperando declaraciones. Bárbara se puso de pie lentamente. Su entrenamiento como mujer de sociedad seguía intacto, incluso en medio del escándalo. Supongo que debería hacer una declaración, ¿no? Sobre la fundación, al menos. Sin dudarlo, le entregué un comunicado de prensa cuidadosamente redactado. La declaración protegía los intereses de la fundación, pero también reconocía la gravedad de la situación. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Harrison. La firma ya estaba haciendo control de daños, contactando a los clientes cuyos casos podrían haber sido afectados por las acciones de Thomas. Su reputación quedaría manchada, pero ser transparentes era su única opción ahora. Rachel leyó en voz alta desde su celular. El juez Anderson se está recusando de todos los casos relacionados con la firma. La Junta de Ética Judicial abrió una investigación, pero los primeros hallazgos indican que él no sabía nada de lo que hacía Thomas. Me acerqué a la ventana. Vi cómo los últimos autos de policía se alejaban de la iglesia. Esto no era lo que imaginé la noche en que Thomas me propuso matrimonio, pero era el final que esta historia necesitaba. Sara llegó junto a mí. Habló en voz baja. Janet encontró algo más. La miré con curiosidad. Borradores de cambios en el contrato prenupcial en la computadora de Thomas. Pensaba modificar los términos justo antes de la boda, usando el caos de los preparativos como distracción.
Solté una leve sonrisa. Nunca entendió que los detalles importan. Que alguien fuera de los medios de comunicación lo descubriría tarde o temprano. Afuera, los equipos de noticias ya se preparaban para sus transmisiones nocturnas. Mañana, esta historia estaría en todas partes. La boda de la élite que destapó un fraude millonario. La novia que eligió la justicia sobre el amor. La pareja perfecta cuya fachada se derrumbó bajo el peso de la verdad. Una semana después, estaba en mi oficina del museo, viendo en la tele la cobertura de las noticias. Thomas y Jessica acababan de ser acusados formalmente por múltiples delitos financieros. El escándalo seguía dominando los titulares. Había cientos de artículos analizando cada detalle del día de la boda. El día que cambió todo. Las consecuencias de un engaño que duró años. Sara entró con su tableta en la mano. La SEC acaba de publicar sus hallazgos preliminares. Hizo una pausa. Lo están llamando uno de los fraudes financieros más sofisticados del año. El monto total del desfalco. Levantó la vista. Se acerca a los $1.000 millones. Me aparté de la ventana. Afuera, la lluvia caía por el cristal como lágrimas que yo nunca derramé. Sara siguió informando. La revisión interna de la firma ya terminó. Suspiró. Fue un desastre. Encontraron irregularidades en casi todos los casos importantes que Thomas manejó desde que volvió con Jessica. Los socios están llamando personalmente a cada cliente afectado. Revisó su tableta otra vez. El colegio de abogados suspendió la licencia de Thomas mientras investigan su caso. Me crucé de brazos. Bien. En medio de todo, el museo había sido sorprendentemente solidario conmigo. En vez de escandalizarse por mi papel en exponer el fraude, estaban impresionados por mis habilidades de investigación. Sonreí para mis adentros. Tal vez este era mi verdadero talento. De hecho, acaban de aprobar mi propuesta para una nueva exhibición en el museo. El engaño a través de la historia, el arte de descubrir la verdad. Rachel llegó con café recién hecho y nos dio otra noticia. Michael aceptó un acuerdo de culpabilidad. Está dando información sobre fraudes inmobiliarios a cambio de una sentencia más corta. Parece que había más funcionarios corruptos involucrados de lo que pensamos al principio. No me sorprendió. Siempre hay más piezas ocultas en estos casos. Mientras tanto, Barbara Anderson había comenzado su propia campaña para salvar la reputación de su fundación. Aprovechó la crisis para reforzar su compromiso con la transparencia y la ética. Por otro lado, el juez Anderson anunció su retiro anticipado. Dijo que se dedicaría a limpiar el nombre de su familia a través de obras de caridad. Sara continuó con más novedades. Janet recibió una oferta para trabajar en la división de contabilidad forense del FBI. Les impresionó cómo documentó cada detalle del caso. Sonreí al recordar a la secretaria reservada que jugó un papel clave para destapar la verdad. Asegúrate de que reciba la carta de recomendación que preparamos. Se merece todas las oportunidades. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Madison. Su papel como la novia falsa en la boda llamó la atención de varios directores de teatro. La acaban de elegir para el papel principal en una obra sobre denunciantes corporativos. El arte imitando a la vida, de la forma más irónica posible. Rachel revisó su tableta y soltó una pequeña risa. Todos los proveedores de la boda ya recibieron su pago, pero la mayoría duplicó sus facturas cuando se enteraron de que en realidad habían sido parte de una operación encubierta. Negué con la cabeza. No los culpaba. El camarógrafo está feliz. Su material fue usado como evidencia. Tomé el periódico de la mañana y un artículo pequeño llamó mi atención. La firma de inversiones de Jessica la despidió. Ahora estaba bajo investigación propia. Sus clientes huyeron en masa y su red de contactos influyentes se evaporó después del escándalo. Merecido. Sara revisó otro mensaje y mencionó. Mañana sale publicada la entrevista de tu papá en el Times. Habla sobre la importancia de la ética en los negocios. Asentí con la cabeza. Una lección que muchos aprendieron demasiado tarde. Tener el valor de defender lo que es correcto siempre vale la pena. La oficina del fiscal ya había citado mi trabajo en sus comunicados de prensa. En mi escritorio, dentro de una cajita de terciopelo, estaba el brazalete de novia de la familia Anderson. Me lo habían regresado por mensajería con una nota de Barbara. Esto pertenece a alguien que realmente entiende el valor de la verdad. Ya había decidido donarlo a la colección del museo, un pedazo de historia con una gran historia que contar. Rachel revisó sus notas y soltó un suspiro. El recuento final de la evidencia es impresionante. 3 bufetes de abogados en revisión interna.
2 firmas de inversión bajo investigación. 6 desarrollos inmobiliarios congelados. Una docena de cuentas en el extranjero confiscadas. Me giré hacia la ventana. La lluvia finalmente había parado y el sol se asomaba entre las nubes, proyectando largas sombras sobre la ciudad. En algún lugar, en un centro de detención federal, Thomas y Jessica estaban aprendiendo el verdadero precio de su traición. Sus sueños de una boda de impacto y una gran revelación se habían hecho realidad, pero no de la forma en la que lo imaginaron. Sara me recordó con suavidad. La prensa sigue queriendo tu versión completa de la historia. ¿Qué debería decirles? Tomé una lupa antigua de mi escritorio, una herramienta que usaba para examinar artefactos históricos en busca de detalles ocultos. Sonreí levemente mientras la luz del sol refractaba en el cristal. Diles que la verdad, al igual que la venganza, se sirve mejor con preparación cuidadosa y en el momento perfecto. Hice una pausa y agregué, y que las exhibiciones más importantes son las que nos muestran quiénes somos realmente.